Vamos a predicar en esta mañana bajo el título Emanuel, Dios con nosotros. Y quiero que abra la escritura en Mateo capítulo 1, versículo 18 hasta el verso 25. Vamos a leer en el nombre de Jesús lo que dice. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, para estas fechas, y en especial para este mes, en el mundo entero se hacen fiestas, se celebran días, se conmemoran fechas como tal, como fechas especiales. Precisamente hoy, 24 de diciembre, a las 12 de la noche, la madrugada, para amanecer 25 de diciembre, en muchas partes del mundo, por no decir en todo el mundo, porque pues muchos lugares no tienen estas creencias, pero en muchas partes del mundo celebran el nacimiento de Jesús, lo que conocemos como la Navidad. Pero lo interesante es conocer realmente qué es la Navidad, porque escuchamos hablar de Navidad, las noticias hablan de Navidad, en el mundo se habla de Navidad, la familia habla de Navidad, nos envían stickers de Navidad, celebrando o deseándonos felices fiestas navideñas. Y tendría que surgir una pregunta en el corazón nuestro como creyentes, como hijos de Dios. Y esta pregunta es: ¿realmente qué es la Navidad y el mundo que ve como Navidad? ¿Realmente qué es la Navidad y el mundo que ve como Navidad? Porque yo les aseguro algo, y es que la visión de estas fechas, de estos días que tiene el mundo, es muy diferente a la visión que tiene la iglesia. Totalmente diferente. Pero a veces sucede que pareciera que estas fechas se vuelven seductoras hasta para el mismo creyente.
en donde de alguna manera terminan mezclándose con dichas fechas como el mundo lo hace. Y ahorita voy a explicar algo para que no se vaya a malinterpretar esto, como muchos en la iglesia lo han malinterpretado también. Y pareciera que no miremos, no toquemos. No. Para el mundo, ¿qué es la Navidad? Para el mundo hoy en día, ¿qué es lo que celebran? ¿Qué es lo que están celebrando? Para el mundo estas fechas navideñas son comercio. Comercio. Y yo ahorita les decía, el comercio en estos días está hermoso. Hay buen comercio, hay buena productividad económica. La economía sube. Y eso para muchos en el mundo es Navidad. Para otros son temporadas para aprovechar para mejores ingresos, porque es la mejor época del año en cuanto a unas partes del comercio. Ayer con mi esposa estábamos nada más aquí en San Luis, y las calles de San Luis, por ese remate donde estaba antes la iglesia, donde teníamos antes el salón de la iglesia, eso estaba a reventar. Y mi esposa me mira y me dice, amor, mire esa tienda, y al frente una tiendita, y decía, eso no son fechas para las tiendas. Obviamente todo el mundo va a la tienda y compra la leche, el café, lo normal. Pero la gente, claro, no está saliendo pensando en una tienda. Están pensando, anoche pensaban en juguetes, en ropa, en todo lo que tiene que ver, en comida para Navidad. Entonces, muchas personas, y yo le dije a mi esposa, pero faltó visión en ellos. Si ellos sacan un enfriador, le dije a mi esposa anoche, con carnes frías, no vendan juguetes, vendan pavo. Eso se va como vean, no queda nada, hermanos. Además, hoy hasta conseguir eso es difícil. El que tenga por ahí es un privilegio a la venta, porque todo el mundo está comprando y es la más fácil para salir de la cena. Entonces, mire, son temporadas que se aprovechan para ingresos y el mundo lo ve así. Otros ven la Navidad como la época perfecta para tener la mejor excusa para beber, tomar guaro, para enrumbarse. De hecho, mire, Navidad y cayó apenas en ferias, o siempre son ferias navideñas. Hay rumba por doquiera en Cali, pero no solo en Cali, en todo el país la gente sí o sí se enrumba. Mientras hacen la natilla, la rumbita, el traguito, porque es la mejor excusa por la felicidad que hay en el corazón de las personas, que llegó Navidad. Llegó Navidad. Otros ven la Navidad meramente como un tiempo, un mes o una fecha en especial para pasar con la familia, y viajan, se reúnen familias, charlan. Otros ven la Navidad como un buen momento para reunirse en familia y comer una cena, porque quizás en el año mantienen trabajando dispersos y dice, es que Navidad es Navidad, hay que hacer la cena, que les digo, y se reúnen 12, 15 y brindan, oh, feliz Navidad, feliz Navidad. Y muchos ven la Navidad como el día para darle regalos a sus hijos. Y el 25, los niños contentos con sus regalitos. Y no es que estén mal los regalos, sino que estoy viendo cómo ven la Navidad. Contentos con sus regalitos, paseando los regalitos por todo lado. La pregunta es, ¿realmente eso es la Navidad? ¿Realmente Navidad es época de rumba, época de fiesta, época para vender más licor, época para embriagarse, época para tener mejor trabajo, época para reunirse en familia y comer un pavo bien rico, época para dar regalos?
quizás, o realmente eso es Navidad. Yo dije que no iba a preguntar, pero voy a preguntar cortico. ¿Qué es Navidad? Ajá, pero porque es la esposa del pastor y me escucha todo el tiempo. Navidad significa natividad. Así se llama una tía mía, natividad. Navidad significa natividad. ¿Y qué significa natividad? Nati significa nacimiento, nati. Vita, no tilla, sino vita significa de la vida. Y te, para ti. Nativitate. De ahí viene la palabra en latín, nativitate o nativitas, natividad o Navidad, que traducido o explicado de una mejor manera significa en español nacimiento de la vida para ti. ¿Qué? Vea, hermanos, qué significado tan hermoso. Natividad o Navidad, que esto sí ya es para el creyente, lo tenemos que tener muy claro el creyente, la iglesia, significa nacimiento de la vida para ti, para mí. Eso significa Navidad. Ahora vuelvo con eso que estoy diciendo. ¿Tiene algo de parecido o así el mundo lo está viendo? Para nada. Para nada. Nacimiento de la vida para ti. Nacimiento de la vida para mí. Y todo esto del nacimiento, o sea, la vida misma iba a nacer. La vida misma iba a nacer para darnos vida a nosotros que estábamos muertos en vida. La vida misma iba a nacer para darnos a nosotros vida que estábamos muertos en vida. Y todo esto que les estoy diciendo, que el mundo sin saber mencionan con su boca, anuncian, dicen con su boca, pero no saben la realidad de lo que significa lo que dicen con su boca. La iglesia sí sabe, la iglesia sí entiende lo que dice con su boca. Natividad, Navidad. Nosotros sí sabemos, hermanos. Y nosotros que sabemos qué es la natividad o la Navidad, no la hemos tomado como la religión tradicional la tomó, porque eso es otra cosa, hermanos. La fecha que hoy hablan del 24, el nacimiento del Señor, y siempre están que el bebé, el niño nació y a los niños cantando. Todo esto es una tradición más de la religión católica. Por eso usted ve que nosotros no tenemos pesebres. Nosotros no tenemos pesebres o no armamos pesebres. Si eso fuera bíblico, si en la Biblia estuviera escrito eso, créame que aquí en la iglesia yo tuviera un pesebrote grandote. Es más, la Biblia y el Señor no dice recuerden el día que nací. ¿Sabe qué dice? Recuerden el día que morí. Qué cosas tan diferentes, ¿no? Recuerden el día que morí. Entonces, esto del pesebre es más tradición religiosa por la iglesia católica. Y pues nuestras raíces, desde años atrás, cultural y religiosa, ¿cuáles son? Católicas. Por eso es que usted ve todo Latinoamérica más que todo eso. En Estados Unidos no se ve casi eso, aunque lo hacen, pero en Estados Unidos es más el árbol. Lo del árbol no es de aquí. Lo del árbol es más de allá. Y ya en Europa también, de donde lo trajeron. Pero lo del árbol es para compartir regalos. Y de ahí ya vienen un poco de cosas que dicen que colgaban cabezas. Pero no estamos hablando de ese árbol. Estamos hablando de la Navidad. El mundo
no ve como tienen que ver la Navidad, sino que ven la Navidad como la religión a través de los años le implantó en su corazón y en su mente que era una Navidad, que era un nacimiento. Claro, si usted se vaya para la religión católica, allá le van a decir, no, es que estamos celebrando el nacimiento del niño Jesús y cada año lo están haciendo y hasta aseguran que él nació para un 25 de diciembre, cuando no hay una fecha exacta del día de su nacimiento. Es más, el calendario judío y los meses de aquella época no eran los mismos meses que tenemos ahora. Creo que le faltaban como 2 meses a lo que hoy conocemos de los 12 meses. Entonces, todo lo que a nosotros nos enseñaron desde niño fue cuestión de tradiciones religiosas. Obvio, respetemos eso. Pero como iglesia vamos es a lo que la Biblia dice. Y la Biblia sí dice de la Navidad. La Biblia sí habla de la Navidad, o sea, de la natividad, o sea, del nacimiento de la vida para nosotros. Eso sí lo habla la Biblia. Y estaba registrado ¿dónde? Isaías. El profeta Isaías en su capítulo 7, versículo 14, profetizó acerca de esa natividad, de esa Navidad. Y no precisamente diciendo tal día va a ser, sino anunciando proféticamente que un día nacería aquel niño. Y empieza con esta profecía: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es una profecía mesiánica. Y esta profecía del profeta Isaías acerca de aquel hijo que iba a nacer de una virgen y que iba a llamar su nombre Emmanuel se complementa con la misma profecía en el capítulo 9 de Isaías, versículo 6, que dice: porque un niño nos es nacido, nacimiento, natividad, Navidad. Un niño nos es nacido, hijo. Ese niño que iba a nacer, dice Isaías, iba a ser entregado, dado como hijo, lo conocerían como hijo, hijo nos es dado. Ese niño que iba a ser entregado como hijo iba a tener autoridad, el principado sobre su hombro. Cuando la Biblia habla de los hombros de los sacerdotes, está hablando de la autoridad. Iba a ser una autoridad principal ese niño que iba a nacer, que iba a ser dado como hijo. Ahí está la natividad, vea, Navidad, nacimiento, un niño que va a nacer. Y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará su nombre? Admirable. Allá en 7:14 de Isaías dijo que su nombre se llamaría Manuel. Pero aquí el mismo Isaías está diciendo que ese niño se llamaría admirable, consejero, Dios fuerte. Ese niño que iba a nacer, natividad, que iba a ser dado como hijo, sería admirable, pero mire lo que dice: sería Dios fuerte, el mismo Dios fuerte. ¿Qué más? Padre eterno. O sea que ese niño es el mismo Padre eterno, pero que vino como hijo, no como padre, porque no dice y será dado como padre de todos, dice y será dado como hijo, pero es el Padre. Ese niño que es el hijo, dice Isaías, es también el Padre. Y príncipe de paz. Y esta profecía tuvo su cumplimiento. Mateo capítulo 1, versículo 21. El que leímos ahora, el versículo 21 dice: y darás a luz un hijo. Que ya aquí está hablándole, ¿quién? El ángel le habló a José en sueños porque él quiso huir, lo cual se le dijo a María: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Porque él, este Jesús, ¿qué iba a hacer? Salvará a su pueblo de sus pecados. Venga, hermanos.
hoy en día, hoy, 24 de diciembre, ¿el mundo está celebrando la salvación? ¿La salvación que nació un día hace 2020 años? No. ¿Sí ve la gran diferencia? Y no es que tan religiosos los hermanos de la iglesia, porque ahorita les voy a hablar lo que podemos hacer en estas fechas, que no es pecado. Porque hay otros que se van a los extremos. Pero hoy yo no he escuchado la primera noticia que estén diciendo celebramos la salvación y que la gente se comporte de acuerdo a esa salvación que nació hace 2023 años. ¿Ah? Antes, amén. Antes el mundo hoy en día está celebrando es todo lo contrario a lo que Dios dice es su santidad. Sino hoy en día todo el mundo celebra es la misma perdición. Celebras al pecado. Porque eso es lo que hoy en día estos días van a haber muertes por doquier, por causa de las fiestas. Borrachos, matrimonios dañados. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se van a dañar mañana? ¿Cuántos borrachos hoy? ¿Cuántos hombres los tienen ya sentenciados en la casa de la mujer? Si te vas, hasta aquí llegamos y hoy se va a ir y hasta ahí llega ese matrimonio. Porque él se va a ir a celebrar la Navidad. Porque se va a ir a celebrar la Navidad. ¿Ah? Y se le daña el hogar. Eso es Navidad. Ese hijo llamado Jesús sería el salvador de su pueblo, salvando al pueblo de sus pecados. Siguiente versículo 22, mire lo que dice, lo que está hablando Mateo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, el que acabamos de leer, cuando dijo, ¿qué dijo? Va a citar, aquí Mateo va a citar a Isaías. He aquí una virgen, versículo 14 del capítulo 7 de Isaías, está citando Mateo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Hasta ahí es la cita de Isaías. Mateo, muchos años después, citó a Isaías, diciendo, aquí se está cumpliendo lo que dijo Isaías. Y esto que dijo Isaías en el capítulo 7, versículo 14, bueno, amén, sí. Eso que dijo ahí Isaías, que lo está retomando Mateo, termina diciendo, Mateo, hermana, llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Oiga, Dios con nosotros. Emanuel, llamará su nombre Emanuel. 1:21, hermana, por favor. 22. 23. Ahí. Dios con nosotros. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. No Dios enviando a otro Dios para que esté con nosotros. No. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Qué significa natividad? Nacimiento de la vida para ti. Y si unimos natividad con Emanuel es el nacimiento de Dios encarnado para nosotros. Dios haciéndose hombre para nosotros. Dios tomando forma humana para nosotros. Dios viniendo del vientre de una mujer santa, virgen, para nosotros. Dios despojándose de lo que se despojó para venir a esta tierra y salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Esa era la razón del nacimiento. Esta era la razón del nacimiento. Dios con el pueblo. Dios caminando dentro de este mundo
pero en forma humana. Dios como hombre. Hermanos, métase esa palabra en su corazón, en su mente. Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Qué Dios? Dios fuerte, dijo Isaías en capítulo 9, versículo 6. ¿Qué Dios? El mismo Padre eterno. ¿Pero cómo vino? Como hijo. Pero era Dios con nosotros. Como hijo, pero era Dios con nosotros. Por eso el mismo Isaías, en el capítulo 35, versículo 4, tengan estas palabras claves: Dios con nosotros. Isaías 35:4, decíalo de corazón apocado: he aquí, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Está hablando Isaías que Dios iba a venir. En Isaías 7 dijo Dios con nosotros, lo tradujo Mateo. Aquí está diciendo más clara: Dios va a venir. Con retribución va a venir. Dios va a venir con pago. Dios va a pagar. Dios mismo, no otro. Dios mismo vendrá. ¿Y qué iba a hacer cuando viniera? Salvar. ¿Y cuándo iba a venir o cómo iba a venir? A través de la natividad, a través del nacimiento de una virgen. Era la manera que iba a venir. ¿Y qué iba a pasar cuando viniera a salvar? Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto lo dijo Isaías. Veamos el cumplimiento de ese Dios que dijo que iba a venir con pago y con retribución. Él mismo vendría a salvar. Lucas. Estamos viendo Dios con nosotros, Emmanuel, para entender la natividad o Navidad. Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. Este Juan es Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de qué? ¿Qué dijo Isaías? Que Dios, ¿qué? Dios vendría. Vendría, o sea, está hablando de una venida de Dios. Y aquí Juan está diciendo: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, cuando ellos preguntan eso, en esa misma hora, dice la Biblia, y Lucas lo registra, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús a lo que le preguntaron, les dijo: id, vayan, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Y qué vieron ellos y qué oyeron ellos? Los que preguntaron. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. A eso vino la Navidad. Para esto era la Navidad.
Hace 2023 años, la Navidad o natividad o nacimiento de la vida para nosotros se dio para esto. Es este el motivo real de la Navidad. Es este el motivo real y genuino del nacimiento del Mesías, del nacimiento de Jesucristo. Él nació, hermanos, en aquel lugar, un lugar pobre, un lugar recóndito allá, en Belén de Judea. Y muchos lo describen en pobreza, en un mesón, allá, o pesebre, como le dicen. Él nació allá, no para que cada año recordaran ese nacimiento como hoy en día la religión y la tradición lo hace. No para que la gente se fuera a embriagar porque nació Jesús. No para que la gente se enrumbara ni se dañaran hogares. Y mucho menos para que le diéramos regalo a nuestros hijos. Él nació allá, ¿sabe para qué? Para venir, o más bien nació para salvar al mundo de los pecados. Él nació, lo cual tendría después que crecer, como dice la Biblia, y creció en estatura, y creció en conocimiento. ¿Y sabe para qué? Para darnos el ejemplo a nosotros. Caminaba por las calles y decía cuando llegó el momento de su ministerio: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanó a los ciegos, les dio vista. Sanó a los sordos, les permitió que pudieran oír. Los paralíticos caminaban. Los cojos andaban. Resucitó muertos. Anunció el evangelio de salvación a los pobres de espíritu, dando salvación y vida eterna. Como dice el mismo Juan, el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo es la palabra, ese es el verbo, la palabra. Y el versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne. Pero cuando se hizo carne, habitó entre nosotros, y dice Juan, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero hermanos, Él vino fue a salvarnos. Él vino fue a enseñarnos en su ministerio. Llamó a los 12. Imagínense, hermanos, eso de la tradición de la religión católica, porque en sí es de la religión católica, está tan fuera de base y de contexto que usted no ve en la Biblia ninguna celebración de la Navidad. Usted lo que ve es el registro de la Navidad, o sea, el registro de la natividad, del nacimiento de Jesús. Sí, pues claro, tiene que registrar la profecía y cumplimiento, pero usted no ve ni siquiera en el tiempo de Jesús, ni siquiera ve el registro de aquel nacimiento del Señor cada año, ni en Belén, ni en Jerusalén, ni en ningún lugar. Ni siquiera los apóstoles. No hay un Pedro, no hay un Pablo, no hay un Juan diciendo: iglesia, y mandamos a todas las iglesias a que cada año en tal fecha celebren el día que el Señor nació. No, pero sí vemos en la Biblia que dice el apóstol, que dice la escritura: es necesario que recuerden el día que murió. Qué cosa tan tremenda. No nos manda el Señor a recordar su día de nacimiento, pero sí nos manda a recordar su día de muerte. Por eso el día que el Señor estaba en la Santa Cena, cuando mojaba el pan o partía el pan y tomaba del vino, Él les dijo a los discípulos: hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo hicieran, porque este es mi cuerpo que será entregado por muchos y molido por vuestros pecados, y esta es mi sangre que será derramada por vuestros pecados. Eso sí lo mandó a recordar. Eso sí lo mandó a recordar el Señor. Nos mandó a recordar su muerte y su resurrección. Ahora, ¿es malo que yo hable de su nacimiento? No. Pues es más, toda la vida nos las pasamos predicando
Desde las profecías, cómo nace, cómo crece, desarrolla el ministerio, cómo muere y cómo resucita. Amén. Lo que le quiero tratar de decir es que realmente estas fechas, si el mundo, así fuera porque la religión católica lo dijera, pero si el mundo tomara la conciencia de lo que es la Navidad, ¿sabe que estuvieran haciendo todo el mundo? Hoy 24, y si fuera un ejemplo, pongamos un ejemplo que el Señor sí, el alumbramiento, amanecer 25, ¿cierto? ¿Sabe qué estuviera haciendo todo el mundo? Oh. Uy, hermanos, esta sí vino del cielo, esta que les voy a decir, me la bajó el Señor así ahorita y parra. ¿Sabe qué estuviera haciendo todo el mundo? Lo que hicieron los ángeles cuando Él nació. ¿Y qué hicieron los ángeles cuando Él nació? Adoraron. No, ya. Esto es del Espíritu, iglesia. Iglesia, escúcheme. Esto es del Espíritu lo que les estoy diciendo. Esto se los manda a decir Dios así calientico. Si el mundo entero realmente estuviera celebrando Navidad, estuvieran haciendo lo que los ángeles hicieron el día cuando Él nació. Dice la Biblia que cuando el Señor nació, los ángeles vinieron para adorarle. Y lo adoraban, y lo adoraban, y lo adoraban, y lo adoraban, porque había nacido en la ciudad de Belén el Salvador del mundo. Los reyes que habla la Biblia, que muchos dicen que no se sabe si eran reyes, que hablan de reyes magos, pero los que iban era con unos presentes, porque había nacido el rey de este mundo. O sea que si el mundo entero, y ojalá esto que yo estoy predicando lo pudiera escuchar el mundo entero, todos tendríamos que caer a tierra. No porque hoy nació Jesús otra vez, sino porque si queremos recordar ese día, tendríamos que recordarlo como sucedió ese día. Y ese día lo que sucedió era que la vida misma estaba siendo manifestada en la tierra. Por eso los ángeles adoraron. Por eso, hermanos, los reyes trajeron presentes. Porque la misma vida se estaba manifestando. ¿Qué diferencia? Ahora, no hay fechas como para decir tal fecha fue. Por eso todo el año hable usted de la natividad. Todo el año predique que Jesús nació para salvar al mundo. Pero no se quede en el nacimiento, vaya a la cruz y hable que en la cruz dio la vida por los muchos. Por eso es que muchos no se arrepienten hoy en día con el mensaje navideño que dan. Es más, hoy el mensaje navideño es el gorrito rojo, ¿no? Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y Cristo por ningún lado. Hoy en día es un eslogan, una publicidad de Coca-Cola. Papá Noel. ¡Jo, jo, 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 jo! Papá Noel es una figura norteamericana. De Estados Unidos viene toda esta figura. Otros hablan que en Europa un cura era el que daba unos regalos. Pero ¿sabe dónde cogió más fuerza? Con las propagandas de Coca-Cola. Coca-Cola fue el que impulsó más toda esta parte de lo rojo, del Papá Noel barbado, los regalos, los trineos. ¿Se acuerdan las carrozas de Coca-Cola ahora años? Si el mundo hoy en día entendiera la Navidad, hermanos, tuvieran que seguir mirando hasta que llegaran a la muerte de aquel que nació ese día y entendieran que con la muerte de aquel que nació ese día,
se dio la vida realmente para todos nosotros, porque la vida se manifestó, pero la única manera para que esa vida manifestada a los hombres pudiera ser entregada a todos nosotros, era porque esa vida tenía que ir a un madero para poder darnos vida a nosotros. Y ese es el verdadero sentido, iglesia, de la Navidad. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Vuelvo y pregunto, ¿tiene algo de parecido a lo que en estas fechas la gente celebra? Y esta noche más de un padre le va a decir a su hijo: feliz Navidad, hijo mío. Si usted quiere hacerlo con su hijo, lo va a, y hermana Jessica, aquí el Señor nos tira el dato, y todos los padres que tienen sus hijos, dígale a sus hijos, y no esta noche, todos los días, pero si quiere esta noche decirle feliz Navidad, dígale: la Navidad fue que Jesús nació para darte vida, hija. Y si quiere el regalo, denle un regalito para que no se sienta mal con todo el mundo y con los otros niños. ¿Tiene malo? Aquí va lo otro. ¿Tiene algo de malo que un hijo reciba un regalo hoy, mañana, pasado mañana? Es un juguete. ¿Tiene malo, o hay algo de malo que usted coma natilla hoy, mañana, pasado mañana? Eso es comida, o cualquier día del año. Eso es comida. Sino que en el otro tiempo del año no la hacen. Pero cuando quiera, hágala en marzo y me trae, que yo como en marzo también. Y el hermano Gallardo dijo una palabra que me gustó, y está en la Biblia: lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, no es la natilla, no es el buñuelo. Son cuentos que también los extremos religiosos nos quieren enseñar. No, lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que contamina al otro hombre. Porque lo que entra, comida, dice el apóstol, va a la letrina. Sencillamente. Póngase de pie, por favor. Iglesia, el verdadero sentido entonces de la Navidad es entender para qué nació aquel ser que fue anunciado por Isaías como un niño que iba a nacer hijo, como iba a ser dado. Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínense nada más esa palabra, Dios, hermana Carmenza, Dios con nosotros. Y ahora les tengo esta otra, ese Dios que vino a estar con nosotros, porque era con nosotros cuando se manifestó a la tierra, era Dios con el hombre, y el hombre no dio cuenta. Ese Dios que vino a estar con nosotros hace 2000 años, Esteban, también el mismo Dios con nosotros en carne les dijo a los discípulos: ahora estoy con vosotros, Dios con nosotros, pero también les dijo: pero estaré en vosotros. Hoy, hermanos amados, no solo podemos decir que Dios sigue con nosotros, sino que podemos decir confiados que Dios está en nosotros a través de su Espíritu. Aleluya. Dios en nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por entender realmente el significado de lo que hoy el mundo quiere celebrar. Ellos no lo entienden, por eso lo celebran mal o lo recuerdan mal. Nosotros lo entendemos y por eso cuando hablamos y recordamos, lo recordamos como es. Amén. Señor Jesús. Oh Señor, te doy gracias, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos y recordarnos por qué viniste a este mundo. Usa tu iglesia, Señor, para que cuando salgamos de aquí y alguien nos hable de la Navidad, con amor le podamos decir: la Navidad es esto realmente. Enseñarles qué es la Navidad. No juzgar al mundo. No juzgue lo que hace la tradición. No los juzgamos, sino que con la verdad podemos enseñarles lo que es verdaderamente la Navidad. El nacimiento de la vida para ellos también, así como fue para nosotros.
Y todos los días, iglesia, todos los días, recuerda esa natividad, pero también recuerda la muerte, la sepultura y la resurrección de aquel que nació para salvar al mundo. Pero recuerda que Él no se quedó siendo niño. Él creció y a los 33 años murió, pero hoy vive por los siglos de los siglos. Y Él está vivo por siempre en nuestros corazones. Amén y amén.